En el segmento anterior vimos a Bob Lucas explicarnos cómo el nivel de capital humano permitía explicar la diferencia entre el ingreso per cápita de un país de economía avanzada versus el ingreso per cápita de un país en desarrollo. Simplemente teníamos que comparar el nivel educativo de Singapur con el de República Dominicana y eso pues explica la diferencia de ingresos en términos per cápita de estos dos países. En 1960 tenían prácticamente las mismas condiciones en términos de escolaridad, en términos de ingresos per cápita, y hoy que Singapur está en la posición número 1 en la prueba PISA, que son pruebas estandarizadas, pues Singapur está pues en un nivel de ingreso per cápita que es 5, 6, 7 veces por encima que el nivel de ingreso per cápita de la República Dominicana, dependiendo de la definición de PIB o ingreso per cápita que usted esté utilizando, si es el ingreso dólares corrientes o si es PPA, es decir, que tome en cuenta el poder de compra. Ahora, después de Paul Lucas, entonces vino otra persona extraordinaria y es Paul Romer, quien también de la Universidad de Chicago y también Premio Nobel de Economía publicó en 1990 su trabajo Cambio Tecnológico Endógeno, donde destacó la relevancia del capital humano en el proceso de innovación y crecimiento económico en el largo plazo. Eso fue algo verdaderamente maravilloso. Ese crecimiento con el fundamento capital humano, es decir, que ya no solamente era suficiente el tema de tener capital físico, infraestructura, recursos, equipos, maquinaria, todo eso, eso es importante, eso es clave. Pero se demuestra que no es suficiente simplemente porque usted dice, bueno, yo voy a invertir, yo voy a llevar toda esta fábrica a República Dominicana. Dice, bueno, pero el problema es con qué personal en términos de capacitación tú vas a operar esas máquinas. Entonces no es simplemente el capital. Yo voy a tener una mayor cantidad de empleados. Vamos a coger con el mismo nivel educativo y vamos a duplicar la cantidad de personas. Bueno, pero no es eso tampoco. Yo necesito para realmente innovar, para montarme sobre el proceso de progreso tecnológico que me permite una expansión del nivel, pues Paul Romer lo que dice, mira, se necesita capital humano en ese proceso de innovación y crecimiento económico a largo plazo. En particular, cuanto mayor sea la proporción de trabajadores cualificados, es decir, personas de un buen nivel educativo, mayor será la productividad laboral y el retorno del capital, lo cual favorece el crecimiento del PIB. O sea, recuerden, ¿cómo es que se remunera una persona en función de su productividad? Ahora, ¿y cómo usted tiene una alta productividad si usted está educado? Fíjense, si usted está educado, entonces ahí se necesita educarse para usted poder tener una alta productividad. Y si usted tiene una alta productividad, usted logra tener un mayor nivel de ingreso. Pero si usted no tiene ese nivel de educación, si usted no tiene esa capacidad de innovar, de absorber conocimiento y convertir ese conocimiento en capacidades de generación de ingresos, entonces usted no progresa. No progresa como usted como persona individual, pero tampoco como nación. Entonces Paul Romer lo que dice, miren, usted quiere realmente acelerar el ritmo de crecimiento de la economía y aumentar el nivel de ingreso per cápita de una forma sostenida, pues necesita mayor nivel de capital humano. Ahora, luego viene, entonces aquí la importancia de decir, bueno, ¿dónde yo debo llevar a cabo ese proceso de inversión en capital humano? Imagínense lo siguiente, una persona viene con deficiencias desde pequeñito, viene con una primaria muy deficiente, un bachillerato deficiente, llega a la universidad y en la universidad yo trato de hacer correcciones ahí. Yo trato de invertir recursos en ese nivel. Cuando yo analizo el aporte de esa inversión pública o privada en educación superior, pues me doy cuenta de que es menos importante o menos elevada el retorno de esa inversión que si se hubiese realizado en la educación inicial. Y ahí aparece Jens Heckman. Jens Heckman, profesor también de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía, sostiene que el retorno de la inversión en capital humano es superior cuando se destinan los recursos en la educación inicial. Es decir,
Si usted va a invertir en educación, tiene que enfocarse en la educación inicial. La educación inicial, recuerden, es de 0 a 6 años. 0 a 3 años y de 3 años a 6 años son los dos ciclos que aquí en República Dominicana. Lamentablemente, 0 a 3 años, la cobertura es bajísima, 7%. La otra es un poco más alta, pero es más alta, donde hay una gran tendencia por parte del sector privado, por parte clase media alta, clase alta, a enviar sus hijos lo más jóvenes posible a la escuela y sin embargo los otros no. Los más pobres que no tienen capacidad de mandar sus hijos cuando tienen 2 años, cuando tienen 3 años, pues lo envían cuando aumenta la obligatoriedad, cuando aparece la obligatoriedad de tener educación pública en el país, que es a los 5 años. Entonces, ¿pero qué ha pasado de 0 a 5 años, de 0 a 4 años y 11 meses con esa personita que usted no le dio una educación formal, que no le estimuló, pues que no logró desarrollar toda su capacidad cognitiva? Y ahí es que viene lo grande de Jens Heckman. Este profesor de la Universidad de Chicago, pues claramente demostró que era muchísimo mejor invertir en educación inicial porque muchos de los problemas económicos y sociales más importantes como el crimen, el embarazo en adolescentes, el abandono escolar, pues son condiciones adversas que obviamente están relacionados con una baja calificación pues en términos de educación y de habilidades en la sociedad. Entonces, todo eso crea un círculo vicioso que se puede romper únicamente si hay inversión inicial, si hay inversión desde los 0 a los 6 años, donde se le permita un desarrollo cognitivo. Y dice Jens Heckman que esa educación inicial te permite un desarrollo cognitivo, lingüístico, psicomotor y socioemocional de los niños que se traduce posteriormente en mayor capacidad de absorber conocimientos y de ser un profesional exitoso con altos niveles de ingreso. Entonces Heckman, que es Premio Nobel de Economía, pues logra hacer esos aportes. Heckman es la persona que hace muchísimos estudios empíricos que verifica que es muchísimo mayor el retorno de usted invertir a una edad temprana. Usted logra reducir, por ejemplo, la probabilidad de repetir curso si usted realiza una educación temprana. Usted logra también mejorar el nivel de retorno como profesional si usted tiene educación temprana. Usted me dirá, pero eso solamente por allá en Estados Unidos. Pues le digo que acá en la República Dominicana también se ha realizado ese tipo de estudios. Aquí, a mí me ha tocado la oportunidad de realizar esos estudios y de confirmar que efectivamente eso que dice Heckman con relación a la importancia de la educación inicial también se cumple en la República Dominicana. En base a un modelo econométrico elaborado por mí, tú puedes con eso verificar que efectivamente los padres con mayor escolaridad, en especial los universitarios, tienen que escribir más temprano a los hijos en la escuela. En contraste, la mayoría de los niños provenientes de hogares de bajos niveles de ingreso inician más tarde. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que haya cada vez una mayor divergencia. Una mayor divergencia de los que tienen la oportunidad de educarse inicialmente con una buena educación y de desarrollo cognitivo versus los otros que comienzan a estudiar a los 5, 6, 7 años, que al no desarrollarse, como dice Heckman, son los que al final tienen un menor nivel de ingreso. Entonces, en la República Dominicana se ha comprobado que la educación inicial aumenta el rendimiento escolar, medido por las calificaciones, reduce la tasa de abandono escolar e influye positivamente sobre la expectativa de realizar estudios universitarios y de esa manera se logra que esa persona logre obtener mayores niveles de ingresos y mejorar sus condiciones de vida. De tal forma que esa tasa de cobertura bajísima que tenemos en educación inicial debemos revertirla. Debemos revertirla y quizás utilizar recursos, si tenemos, por ejemplo, restricción presupuestaria, recursos mejor sacándolo de un lado e invirtiéndolo en educación inicial. Y si aquí es necesario, usted pone sobre la mesa la necesidad de decir, bueno, ¿dónde yo debo invertir? ¿En educación a nivel superior, cuando ya el niño no le he podido desarrollar al máximo lo que es su cerebro?
¿O debo yo sacar recursos que están en educación superior, desarrollar y crear unos super niños que luego van a ser capaces de obtener becas? Todo el mundo va a querer tener en sus universidades a esos niños que vienen con una super educación inicial. Vamos a hacer un análisis y usted verá que si eso se demuestra, no utilicen el mío, no, utilicen otros estudios. Y si se demuestra lo que dice Jen Heckman sobre la importancia de la educación inicial, entonces que se destine la mayor cantidad de recursos posible en fortalecer la educación inicial y claro, también la educación primaria, la educación del bachillerato, pero sobre todo que se fortalezca la educación inicial para sacar el máximo provecho al cerebro de esos niñitos y niñitas y darle una oportunidad de mejores condiciones de vida. Vámonos a la pausa.